Bienvenidos a HD Online. Un gusto de saludarles. Esperamos llegar hasta sus hogares en esta hora y que se encuentren muy pero muy bien. Que sus familias estén pasando un tiempo protegidos y cuidados también por el Señor. Que se encuentren bien de salud y que todos en general en casa se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos con nuestra hermana Evelyn Celedón. Un gusto de poder saludarla, Evelyn. Gracias, pastor. Como para comenzar este tema y saludarlos a cada uno de ustedes, quería hacerles una pregunta. Y quería preguntarlos en sus hogares si es que ustedes recuerdan el nombre de algún garzón o mesero que los haya atendido cuando han asistido a algún restaurante. Obviamente esto antes de la pandemia, ya que están cerrados. Así que los quiero dejar con ese interrogante, con esa pregunta en sus mentes y vamos a partir el tema del día de hoy haciendo referencia a lo que sucedió en la iglesia primitiva. ¿Ya? En el libro de los Hechos nos muestra cómo la iglesia primitiva en esa época empezó a crecer en números y dentro de ese contexto se da una imagen, una escena en donde los discípulos tienen que elegir a 7 varones con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe para servir las mesas. ¿Ya? ¿Y qué significa servir las mesas? Era distribuir diariamente los alimentos a las personas más necesitadas. Entonces, eligieron a personas con esas características para poder servir. Yo creo que nosotros hubiésemos pensado en esas características, no sé, para algún predicador, para alguna persona que anuncia la palabra del Señor, o tal vez para alguien que realiza algún tipo de ministerio especial en el área de sanidad, no sé, etcétera. Pero difícilmente pensaríamos en que tienen que tener esos atributos las personas que sirven las mesas. Y esa es la finalidad de este tema del día de hoy, poder compartir con ustedes una palabra respecto del servicio. Y específicamente el título que le pusimos al tema es ¿servir o ser vistos? Sí, y para avanzar un poquito en el tema vamos a compartirles en qué parte se encuentra, ¿ya? Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 22 en el libro de Lucas y vamos a leer desde el versículo 24 al 27. Y dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso nos dijo el Señor Jesús. Yo creo que cuando vemos el primer versículo nos llama mucho la atención este primer versículo y nos habla acerca de una disputa. Y yo creo que no es una disputa exclusivamente de ese tiempo, es una disputa asociada, yo creo, al corazón del hombre. Es una disputa muy natural de la naturaleza humana. Y cuando ellos disputaban, lo que estaban viendo era efectivamente cuál de ellos sería el mayor, cuál de ellos sería mayor en el reino. Jesús les había estado anunciando acerca del reino, hay mucha profecía de la que estaba hablando acerca de la venida del Mesías, y consigo iba a manifestarse el reino de los cielos. Entonces, cuando vemos esta disputa, pensando en ese reino, la verdad es que nos damos cuenta que es una disputa por la posición. Es una disputa efectivamente por poder o por prestigio. ¿Quién de ellos iba a alcanzar mayor autoridad, mayor poder? Y cómo eso iba a manifestarse también en su autoridad, en su peso ministerial, etc. Entonces, claramente los afanes de ellos eran afanes humanos y estaban luchando por una posición de eminencia, por una posición de autoridad. De ser vistos en esa posición también. Y dentro de ese contexto, si leemos un poquito en los versículos anteriores, podemos ver en qué contexto Jesús les cuenta esta enseñanza. Y Jesús en un tiempo anterior le estaba abriendo su corazón con respecto a lo que iba a suceder, al tiempo que venía para él, la crucifixión, estuvieron en la última cena con él. Entonces también nos llama la atención de que esta disputa se diera dentro de un contexto totalmente diferente, en donde Jesús como les dije anteriormente, les abría su corazón y les decía qué iba a suceder con él,
qué planes venían para el reino, y parece que los discípulos no entendían eso. Parece que estaban más preocupados con respecto a qué posición ellos iban a tener en el reino, más de lo que le estaba contando Jesús, que en este caso era algo súper importante, era acerca del sacrificio que Él iba a hacer por nosotros, y parece que los discípulos tenían su corazón puesto en otro lugar. Así que eso también es importante visualizar dentro del contexto de esta palabra. Sí, yo creo que vemos esa escena de la última cena, Jesús abriendo su corazón, contando que lo iba a traicionar, qué iba a pasar en el futuro con él, su muerte, su crucifixión, y ver a los discípulos hablando respecto al tema de autoridad, de quién iba a tener el mejor puesto, quién iba a ser el mayor de ellos. La verdad es que es totalmente fuera de contexto, y como decías tú muy bien, muestra nuestro corazón, la naturaleza del egoísmo, el corazón humano que se manifiesta claramente en ese discurso, en esa conversación. Entonces, lo que nos muestran, ese es el primer versículo, pero cuando analizamos un poquito más el segundo versículo, nos habla respecto de cómo es el liderazgo o el servicio humano, cómo es el servicio hecho con la naturaleza humana, con nuestras fuerzas. Y nos habla al respecto y le dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces aquí nos habla acerca de dos características especiales que tienen los que sirven de acuerdo a su naturaleza humana. Los que sirven lo hacen pensando en dos fines. El primero de ellos es, dice claramente la palabra, enseñorearse. Entonces, medimos la autoridad de una persona de acuerdo a la gente que está bajo su mando. Esa es la tendencia natural. Vemos una persona que está en autoridad es porque esa persona está mandando mucha gente. Entonces, la medida que más manda, que más control ejerce, que más autoridad tiene, entonces pensamos que es una persona también que está sirviendo humanamente, pensamos que es una persona que está enseñoreándose y que tiene autoridad, que está ejerciendo un cargo de liderazgo. Y eso claramente se confronta con lo que la palabra nos va a decir en unos minutos más adelante. Y también lo otro que busca es posicionarse. Busca posicionarse, pero a través del prestigio. Por eso nos dice, lo primero, dice, los reyes de las naciones buscan enseñorearse, tener autoridad sobre la gente. Y lo otro que pretenden, dice, es ser llamados bienhechores o alcanzar un prestigio por las buenas obras que ellos desarrollan en la comunidad. Entonces notamos que eso es claramente es fruto de un corazón humano, fruto del tratar de tener autoridad, pero basado en el fondo en lo terrenal, en lo concreto, en aspirar nosotros a crecer en nuestro ego, en nuestra posición y en cómo somos vistos también en el medio. Sí, y esto es súper interesante porque en los tiempos que hoy día estamos viviendo podemos quizás también analizar el gobierno, el gobierno de Chile o los gobiernos de las naciones, y es fácil darnos cuenta que muchas veces los gobiernos tienen estas mismas características. Personas con autoridad, personas con poder, muchas veces personas que intentan ser vistas más que nada al realizar una acción, pero pierden un poquito el foco, que son las necesidades reales de las personas. Y muchas veces el egocentrismo del ser humano es mucho más fuerte, y eso lo podemos ver no solamente en Chile, sino lo podemos ver a nivel mundial a través de las organizaciones gubernamentales, también a las organizaciones que tienen que ver con el bienestar. No sé, pienso en muchas organizaciones que se me vienen a la mente que más que brindar, o sea, su relato hace que busquen el bienestar, pero en sí muchas veces vemos que sus acciones más tienen que ver con esto, como decía el pastor, más que mostrarse que ellos pueden dar órdenes y ser llamados bienhechores como protectores de nosotros, y se deja poco de vista lo que realmente es el servicio. Yo creo que no tiene que ver con un gobierno que sea de izquierda o de derecha, da exactamente lo mismo. Sí. Lo que estamos hablando acá es de la clase política en general. ¿En qué sentido? Es que es muy propio del corazón humano, el buscar el prestigio, el buscar, sabes que yo hice esta buena obra, el buscar de... mira cómo yo modifico estas cosas en favor de la gente. Entonces, todo fluye en torno al ser visto y al mostrarse como una figura de autoridad. Y quizás de forma inconsciente también, como decía usted, de lo que nace del corazón humano sin Jesús, sin Dios.
porque probablemente nosotros anteriormente de conocer al Señor o en este proceso también hemos visto esas características en nosotros. Ahora cuando nos llevamos el foco realmente a lo que la palabra nos está indicando, vemos por el contrario cómo la palabra nos enseña a qué es el verdadero servicio. Y en esto queremos centrarnos en el día de hoy. Y nos dice lo siguiente: mas así no es entre vosotros, mas así no entre vosotros, le dice la palabra claramente, que no tiene que ser con este afán de ser vistos o con este afán de aspirar a un cargo de autoridad para poder generar los cambios. Dice, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces nos habla aquí de cómo es efectivamente el servicio, pero con el corazón de Jesús. Nos habla de un servicio que tiene una naturaleza del reino, un servicio que puede impactar en la comunidad y que sea un servicio efectivamente, como dice bien, con el corazón de Jesús y con el sentir de Jesús. Sí, es bastante diferente el foco que le da la Biblia, la palabra de Dios, al foco que podemos ver hoy día o alrededor de nosotros. Es un foco netamente centrado en las necesidades del otro más que en nosotros mismos. Nos saca de las luces, de la plataforma, nos saca de ser vistos y nos sumerge a servir. Ese es el foco real que le da la palabra en este pasaje a lo que significa el servicio. Yo creo que en eso tenemos que entender también que la posición de liderazgo en que muchos son puestos debe entenderse como una posición dada por Dios también para servir. Y servir no tan solo en el discurso, sino que un servir basado en el hacer. Y tiene que ver mucho con la vida de Jesús, cómo Él ejerció su ministerio a lo largo de toda su vida y fue capaz de servir constantemente, fue capaz de ayudar al necesitado, fue capaz de, no sé, multiplicar los panes y los peces, fue capaz de realizar sanidades, etcétera, muchas cosas, pero buscando el bienestar de la gente y que ellas pudieran manifestar y conocer al Padre, realmente relacionarse con Él, tener una vida bendecida y ser restauradas muchas áreas también de su vida. Entonces vemos un servicio, pero un servicio basado en el hacer, un servicio concreto, un servicio efectivo y un servicio muy lejos de las cámaras, sino que basado solamente en que pueda llegar y ser saciada también la necesidad que tiene la gente. Sí, me gusta ese versículo que habla de en Juan, al final del Evangelio de Juan, que dicen que no pudieron ser escritas en los Evangelios todas las obras y todas las cosas que hizo el Señor Jesús durante su ministerio terrenal, y eso nos habla más que de ordenar, como decía el pastor, nos habla más de acción, más que palabras, acciones, y eso es lo que llama la atención en el ministerio público de Jesús. Entonces, cuando lo entendemos de esa dimensión, nos damos cuenta que la posición en la que nos ha puesto Jesús, nos ha encargado cada uno en un lugar de autoridad, ya sea en nuestros trabajos, en nuestro servicio comunitario, en lo que podemos realizar e impactar cada uno con nuestras familias, en nuestras amistades, en el ámbito social y todo. Es un posicionamiento, pero no un posicionamiento para prestigio. Es un posicionamiento para poder llegar y poder saciar esa necesidad. Es un posicionamiento para que el nombre de Jesús pueda ser en alto, para que puedan recibir aquello que están necesitando y puedan sentir el amor de Dios en un servicio desinteresado, lejos de cámaras, lejos también de un cargo especial o un título de prestigio. Y quizás muchos se están preguntando en sus casas, bueno, quizás yo no puedo salir, yo no tengo un trabajo fuera, sino que estoy cumpliendo la cuarentena preventiva en mi hogar, pero quiero animarlos a cada uno que se encuentren en esa situación de que sí podemos ser agentes de cambio también y de servicio. Ya el quedarnos en nuestras casas es una muestra de amor hacia el prójimo. Y podemos también mostrar ese servicio y el corazón del servicio a través de pequeños gestos con nuestra familia, a través de la comunicación también con otros familiares, un mensaje, un WhatsApp. Son cosas súper sencillas, pero que se agradecen en estos tiempos. Así que también es importante ver eso.
Si tuviéramos que entrar ya en un tiempo de conclusión de esta palabra, nos damos cuenta también de que si viéramos un restaurante, como bien planteó nuestra hermana Evelyn al comienzo, si pudiéramos ver un restaurante, ¿en qué posición veríamos a Jesús? ¿Lo veríamos como el dueño del restaurante? ¿Lo veríamos como el cliente que viene y se sienta en una mesa y espera para ser servido? O un chef de renombre también. También, como un chef de renombre. Sí. Sí. O lo veríamos como el garzón que viene y sirve la mesa. Y la verdad es que es sorprendente este texto, porque la palabra nos dice, no es mayor el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sabes que la posición de Jesús sería como ese garzón que viene a servir al que está en la mesa? Y no al que ejerce el dueño del restaurante, no tal vez al chef, como bien decía nuestra hermana Evelyn, sino que aquel que está sirviendo y está buscando saciar esa necesidad. Y yo quiero retomar un poquito la pregunta que le hice al comienzo. ¿Ustedes recuerdan el nombre de algún garzón o mesero que los haya atendido? Probablemente no lo recuerden. Y es porque la posición de servicio nunca nos va a otorgar pantalla, no nos va a otorgar ser visto, no nos va a otorgar una posición social, nuestros nombres nos van a ser probablemente reconocidos, así como no recordamos muchas veces nosotros quién nos ha atendido en algún restaurante, tampoco se trata de eso en el servicio. Y eso es claro. Y muchas veces es difícil entenderlo porque cuando servimos realmente de corazón no es para ser vistos, no es para poder nosotros alimentar nuestro ego, sino para que podamos bajar, humillarnos y poder estar alineados al corazón de Dios. Sentimos que este es un tiempo muy especial. Es un tiempo en el que hemos visto muchas disputas en la clase política por quién va a llevar determinadas cajas de alimentos, por quién va a hacer esto otro, por cómo nosotros vamos a aprobar determinadas leyes para ayudar a la gente. Se ha visto mucha lucha en este tiempo de pandemia de la clase política. Pero la verdad, yo quiero en esta hora agradecer a cada uno de los que están escuchando hoy día y que han sido capaces de entender que si hay gente que está en un puesto de eminencia y no ha sido capaz de entender el verdadero contexto de lo que está pasando ahora y la necesidad concreta de la gente, sí Dios ha levantado hombres y mujeres como usted y como yo, como nosotros, que somos capaces de percibir lo que está pasando a nuestro alrededor y darnos cuenta de que hay una necesidad allá afuera que saciar. Y la verdad, este ha sido un tiempo donde Dios ha levantado gente anónima para poder servir, para poder ayudar, para poder sostener a familias que están pasando tiempos muy difíciles y que han sido capaces de despojarse de lo suyo para llegar y saciar una necesidad. Sin que su nombre aparezca en ningún titular, sin que su nombre aparezca en ningún video, en ningún canal de televisión. Pero ha sido gente anónima la que está allí, poniéndose a la brecha para que las familias puedan recibir, aquellas que están pasando tiempos difíciles, puedan recibir una porción, puedan recibir lo que necesitan en este tiempo difícil de pandemia. Amén. Así que, amados, agradecerles. Sé que Dios está trabajando profundamente en el corazón de nuestros amigos, de la iglesia en general, de distintas denominaciones, con un servicio desinteresado. Y con un servicio con tal de poder llegar hasta los que están allí con una necesidad concreta. Un servicio como servía Jesús. Así es, un servicio como lo hacía Jesús. Entonces la pregunta se la volvemos a hacer. ¿Servir o ser vistos? Esa es la decisión que tenemos que tomar diariamente. Y que Dios nos dé sabiduría para ser capaces de servir como lo hacía Jesús. Amén. Un gran abrazo, les amamos mucho, esperamos que sus familias estén muy bien cuidadas. Así es. Sí, se echa mucho de menos. Y esperamos que esta sea una hermosa semana, que Dios les guarde, que puedan estar sus familias siempre cuidadas y sostenidas también por el amor de Dios. Y este es un tiempo especial, como bien decíamos, de servir. Que busquemos esta semana en qué podamos servir, en qué podamos ayudar a los que están a nuestro alrededor. Así es. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga grandemente.